Buenas tardes, ¿cómo están? Otra charla de AI. ¿Qué les parece? Miren, yo estoy aquí desde el mediodía. He escuchado muchas charlas de sistemas, comunicaciones, hackeo, etcétera, ¿verdad? Pero ¿saben qué? Nada de eso funciona si no hay comunicaciones. ¿Qué les parece? ¿Vieron al señor que hackeaba 192.168 tal? Pero si no hay comunicaciones, no es hackeable. Ahora, todo se comunica. Lo que pasa es que tenemos el pequeño detalle de que dejamos las comunicaciones por un hecho. ¿Quién es arquitecto aquí? ¿Alguien es arquitecto? Pero no de edificio. De redes. ¿Por qué? Porque la idea es tener una arquitectura lo más cerrada posible con respecto a las comunicaciones. ¿Ok? Porque siempre que doy las clases de redes, les digo a la gente da por sentado que me voy a comunicar. No, hay toda una línea de comunicación y no voy a explicar el modelo OSI, pero todos lo conocen y ahí van todas las capas de seguridad que tienen que haber para poder hacer esa comunicación segura. Pero adicional a las comunicaciones ahí está la arquitectura. ¿Ok? Ahora, ¿cómo se...? A ver, y los que me conocen saben que no me gustan los monólogos en mis charlas. ¿Cómo eran las redes hace 20 años? Cuando decíamos que la red internet era la red hostil, ¿quién coopera? Eran todos los usuarios en una corporación, en un edificio conectados a una red interna, ¿verdad? ¿Cierto? ¿Sí? Ok. ¿Y la autenticación cómo se daba? Y se sigue dando. Microsoft Active Directory. Todo el mundo se tiene que autenticar. ¿Y quién es fulanito de tal? Y va y me da a raíz de que me autentiqué, ¿me da qué en la red interna? Acceso, permiso. ¿A qué? Al recurso que necesito para poder trabajar, ¿cierto? Bien, pero estábamos todos sentados en una organización, en el edificio. ¿Vale? Entonces, ¿qué empezó a suceder? La gente empezó a salir de la empresa, empezaron a viajar. Los ejecutivos empezaron a viajar. No ha llegado pandemia. Empezaron a salir de la empresa. ¿Cómo los conectamos a los recursos internos? Internos todavía. Empezó a llegar VPN. Ahí vamos con la historia. Vamos a tirar la cédula al piso. Después, ¿qué empezó a suceder? Llegó pandemia. Todo el mundo para la casa. El ancho de banda de internet muerto. Porque estaba todo el mundo tratando de conectarse por VPN a la organización para usar los recursos internos de forma segura. Y la primera recomendación que se dio, ¿cuál fue? En la parte de la autenticación. Multifactor. ¿Por qué? User y password, facilito. Lo saco, lo quito, lo pongo así. Todos los ejemplos que vieron de AI en ahora. Ahora, después de pandemia, se fue todo el mundo a trabajar a la casa. Pero entonces, ahora no solamente la gente de la casa trabaja, sino que los contractores trabajan desde lejos también. Porque en aquellos viejos tiempos venían y te arreglaban el sistema y la persona venía a la empresa. Se sentaba en el sistema y arreglaba el sistema. No, ya no. Ya ese contractor está fuera y se conecta por VPN. Entonces, lo que... Ya estoy terminando la charla y no he pasado el segundo. Yo no quise decir nada. Ya va. Miren, la charla y lo que les quiero dejar plasmado la tarde de hoy es lo siguiente. Esta es la oración más importante. Lo que era el área hostil, considerada el área hostil, ¿ahora qué es? El ambiente de trabajo. Mire, ya, esa es la charla. Ahora agarren todo eso que hacíamos en la red interna y hay que hacerlo en el ambiente hostil. En aquel ambiente que decíamos, no salga, pon web filtering para que la gente no tenga malware, pon esto, pon lo otro en el perímetro y... Esa es la charla. Ahora vamos a explicarla. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso de que
de que vamos a trabajar sobre la red hostil. Ahí lo que hay que hacer es un cambio de arquitectura, señores. Un cambio completo de arquitectura y de mentalidad. ¿Ok? Eso es SASE. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a ver es por qué SASE es importante, qué hace, los componentes principales, cómo funciona y por qué debe interesarnos a los profesionales de IT y el futuro. Aquí hay mucha teoría, pero vamos a leer un poquito y después vamos a la parte práctica. Las redes tradicionales están obsoletas, ya dijimos por qué, ¿verdad? Porque la red de Internet se convirtió en el campo de trabajo. Ya, eso es lo que está sucediendo hoy en día y no va a parar. No va a parar. ¿Ok? Los usuarios, las aplicaciones y los datos están en todas partes. Los modelos heredados generan latencia, complejidad y riesgo. La transformación digital exige agilidad, seguridad. SASE cierra la brecha en la arquitectura antigua y a las nuevas necesidades. Y esto es por qué SASE es importante. Y la pregunta es, ¿qué significa SASE? Yo siempre que doy clase le digo a los muchachos que se aprendan los acrónimos. Porque los acrónimos son importantes y son interesantes de aprenderse porque eso te da el significado de lo que es la palabra y de lo que uno está hablando. SASE, ¿qué es SASE? Secure Access Service Edge. Y edge es la palabra más importante, es la orilla. ¿Por qué? Es el perímetro. Le queremos dar seguridad a lo que hacemos desde cualquier lugar. ¿Ok? Bien. La empresa moderna probablemente tenga más usuarios, dispositivos y aplicaciones y servicios y datos fuera del perímetro. Sí, todo está fuera. Ese rack que estaba lleno de servidores y que alquilaban un data center y que el data center estaba así de... ¿Todavía está así? No. ¿Qué pasó con el correo? Yo me acuerdo cuando yo hacía políticas de el puerto 25 para mail server adentro. Ya ahí tiré la cédula. Sí. Política de correo en el puerto 25 para los servidores de correo entrante a cada organización. Ahora, ¿dónde está el correo? ¿Qué más? Porque todo el mundo dice Office. No, yo no tengo nada con... No. Está Gmail, está corporativo, están en la nube. La respuesta está en la nube, todo está en la nube. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Si yo voy a tener todo en la nube, entonces ya la WAN, la que era considerada hostil, el tiempo. Ajá, lo que era considerado hostil, entonces ahora yo estoy trabajando sobre eso. Y tengo que pensar de la misma forma y con la misma seguridad y con todo lo que yo tenía dentro de la red interna, ahora lo tengo que pasar fuera. ¿Cómo hago eso? Ahí hay que hacer un cambio completo de forma de pensar. No iba a echar para atrás. Hay que pensar en enrutamiento de red optimizado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el Internet... ¿Quién trabaja más rápido de la casa que de la oficina? ¿Quién hace teletrabajo? ¿Quién hace teletrabajo? Ok, de esos que hacen teletrabajo, ¿quién trabaja más rápido de la casa que de la oficina? Ajá. ¿Por qué? Porque el Internet residencial se ha puesto más rápido que el de la oficina. Y eso es una realidad. Entonces tenemos mayor velocidad en la casa. Yo llego a la oficina y estoy en la casa y estoy bajando todo rápido. Pero eso es una realidad. ¿Ok? Entonces ahí, solo con eso, ya se pueden dar cuenta que trabajar en Internet va a seguir sucediendo. Pero ahora hay que darle seguridad a eso. Hay que ver qué hacemos con eso. ¿Ok? Seguridad como servicio. La seguridad centralizada en las instalaciones físicas de la organización aumenta la latencia de la red para el tráfico externo. ¿Ok? Es por eso que ven todo en la organización lento. ¿Por qué? Porque en la organización es que están los servicios. Yo tengo servicios en la casa. No, solamente estoy navegando. Pero en la empresa están todos los servicios cruzando, las VPN, etc. Y por eso quizás estoy un poco más lento allí. Acceso seguro. A medida que los servicios de seguridad se consolidan y se ofrecen como un servicio en la nube, se pueden aplicar los principios de confianza cero, Zero Trust, con una sólida gestión de acceso multifactor, MFA, para todas las sesiones. ¿Ok? La eficacia se logra unificando la gestión y la inspección. El descifrado, la inspección y el cifrado se realizan simultáneamente, lo que reduce la latencia. Ahora,
SASE no es un producto, es una arquitectura, es un switch y poco a poco van a ver que lo van a tener que hacer. Ahora, íbamos por la parte histórica. Empezamos a migrar a Office y nos subimos a la nube con correo, etcétera. ¿Y qué fue lo que vino después? Tenemos perímetro, tenemos red interna, tenemos toda la seguridad ahí adentro, tenemos WAF, porque tenemos una página web, tenemos anti-spam porque tenemos un mail server, pero ya subimos el mail server y la página web también ya la subimos. Pero, ¿qué vino después? ¿Qué vino después? Nubes. IaaS. Vino IaaS. Vino infraestructura en la nube. Ah, caramba, ya no necesito ese servidor, ya no necesito pagar por mantenimiento de hierro, ya no. Así que me voy a la nube. Ahora, otro detalle. Esa nube es pública, a esa nube la pueden atacar. Esa nube, si tú acabas de crear un servidor y no te das cuenta, de una vez tiene un IP público, y si te saltas el ganchito de puede ser accedido de internet, es accedido y es atacado y te lo hackean, entonces estoy expuesto en esos servicios, pero los necesito y ya los migré y ni me he dado cuenta, ya están allá arriba. ¿Y ahora qué hago para protegerlos? Ese es el cambio de mentalidad, el cambio de arquitectura de seguridad que tenemos que tener. El primer componente de SASE, ¿ok? El primer componente de seguridad basada en la nube, pues tenemos que tener un firewall que haga el propósito que hace el firewall en tierra y que abra los puertos que sean necesarios para el servicio que el usuario necesita. Ojo, recuerden, véanlo así. Estamos agarrando el usuario que está en la red interna y lo estamos poniendo en internet en su casa y queremos aplicar lo mismo que tenemos allá y que sea seguro y que ese usuario entre a los recursos de la organización que necesite solamente. ¿Ok? Esa es la nueva arquitectura. Trabajar de donde sea, como sea, pero de forma segura. Tenemos un Secure Web Gateway que lo que nos está haciendo es protegiendo de toda esa navegación que ese usuario haga. ¿Por qué? ¿Dónde la protegía antes? En el perímetro, porque estaba en la organización. Y cuando iba y navegaba, entonces yo le bloqueaba lo malicioso. O lo phishing. Entonces le sacan las credenciales de la organización y ya con esas credenciales van y empiezan a atacar y hacen todo eso que he hablado en la tarde. Pero si no tengo una arquitectura segura, entonces no va a caminar el asunto. ¿Qué más? Cloud Access Security Broker. Con CAPS yo mantengo visibilidad de lo que está ocurriendo, prevención de amenazas de IPS y también protección de datos de DLP, porque yo no quiero que el usuario juegue con la data como quiera, sino que yo tenga protección de la data de la organización. Recuerden, el usuario está afuera. Yo necesito proteger a ese usuario. ¿Ok? Componentes de Zero Trust. Una política de seguridad de confianza cero que esté diseñada para limitar los permisos y el acceso de usuarios a una red al mínimo requerido para su puesto. Esto limita la probabilidad y el impacto de incidentes de seguridad. Autenticación robusta, ¿qué pondría allí? En robusta, user password y por lo menos el MFA para que haga doble factor, un token en el celular, el authenticator, etc. Autorización y control, a dónde va, por qué va, cómo va. Y monitoreo continuo de las sesiones. Entonces, tengo un usuario que se está conectando a la arquitectura, ¿verdad? Pero lo tengo monitoreado y controlado. Y sé dónde va a conectarse y por política, va a la aplicación que necesita. ¿Ok? Network Service Component. En el componente de servicio de red, tengo la selección óptima de la ruta y el enrutamiento basado en aplicaciones. No quiero leer mucha teoría porque quiero que veamos la parte práctica. O sea, quiero que veamos la arquitectura, cómo funciona. ¿Ok? ¿Cómo funciona?
Cuando hablamos del servicio de red, empiezan a salir dispositivos como SD-WAN. ¿Qué significa SD-WAN? ¿Alguien me dice? Software Defined WAN. Entonces, WAN significa Wide Area Network, que era el Internet, y entonces ahora estoy definiendo software en el Internet, ¿sí? Eso es lo que estoy haciendo. Lo que estoy haciendo es diciéndole al aparato, mira, donde esta aplicación o esta navegación quiero que la desvíes por aquí o la desvíes por allá para tener una mejor optimización de la conexión. ¿Ok? Ahora, todo eso en base a una política. Les vine a hablar de arquitectura, así que hay mucha comunicación en lo que les estoy conversando. ¿Ok? Hablamos de mucho EI, hablamos de muchos sistemas. Esto es arquitectura. Esto es comunicación. Esto es tener una arquitectura de SASE segura. ¿Ok? Bien. Beneficios. Red de seguridad unificada, reducción de la complejidad operativa, experiencia del usuario mejorada, baja latencia, ahorro en los costos, menor dependencia de las MPLS, son caras, el internet es más barato. Pero ¿cómo optimizo? Bueno, ahí es donde entra el SD-WAN. Optimizo porque entonces bajo ancho de banda, hago que sea más rápido la conexión, escojo que la conexión sea la más rápida para brindarle una mejor experiencia al usuario final que está en su casa, en el internet café o está subiéndose a un avión. ¿Ok? Escalabilidad para teletrabajadores y sucursales, gestión centralizada de política de seguridad. Y no me está dando... Ok. Ahora, ¿cómo funciona? Porque he hablado mucho, sí, de seguridad, no sé qué, pero ahora, ¿cómo funciona? Yo voy a entrar a un portal, el usuario va a entrar a un portal web, ¿ok? Ese usuario desde el portal web va a tener control de las aplicaciones a las que él tiene permiso, ¿ok? Ahora, la eficacia del portal web o del servicio SASE está en los diferentes POP, los puntos de conexión que tenga ese proveedor. ¿Ok? Entonces, mírenlo así, estoy conectándome a un sitio web y ahí quedé. Pero por política, yo puedo conectarme a un recurso de la organización. Miren esto, ese sitio web se está conectando por un túnel de VPN a la organización y está absorbiendo el recurso que el usuario necesita. Ahora, ¿cuántos recursos hay? 100. Pero ese usuario solo necesita 5 recursos. Entonces, cuando ese usuario se loguea, le abre el portal, MFA, etcétera, todo lo que se necesite para que sea una autenticación segura. Es más, ese portal lo puedo integrar con Active Directory para traerme los usuarios de Active Directory y amarrarlos a Office 365 si quiero. ¿Ok? Entonces voy a tener un portal donde cada usuario va a tener permiso para la aplicación que necesite. Eso va a bajar por un túnel de VPN hasta la oficina y va a absorber el recurso que necesite. Ajá. ¿Y qué pasó con la nube? Ese recurso está en Azure o en AWS. Sencillo, la página web va y se conecta directo con otro túnel de VPN hacia AWS o Azure a absorber el recurso que necesita. La charla de dojo anterior, yo hablé de Zero Trust. Y la última pregunta de la persona fue, la pregunta de la última persona fue, pero si Azure es público, ¿cómo puedo asegurarme de que nadie se conecte a Azure? Ahí es donde nace esta charla, SASE. ¿Por qué? Porque yo puedo hacer que la persona se conecte a SASE, autentico a la persona, y yo en Azure, miren esto, yo en Azure le digo, solo el IP de SASE se conecta a Azure y ningún otro. Ahí entonces mato el ambiente público de mi servicio en Azure, porque es cierto, Azure es público, ¿vale? Pero ¿qué tal si yo le digo a Azure, mira, solo estos IP se conectan? Ya ahí estoy cerrando. Así que mírenlo así, en la arquitectura SASE,
donde pongo a los usuarios en Internet a trabajar, tengo que buscar la forma de cerrar lo mayor posible para quedar como yo estaba hace 20 años, donde estaba todo completamente cerrado dentro de la LAN de la organización. ¿Ok? ¿Todos claros? ¿Preguntas hasta aquí? ¿No? ¿Vale? Azure, quedamos claros con Azure, ¿verdad? Porque la pregunta fue buena. En Zero Trust, porque yo no confío de Azure o de AWS. Yo, bueno, se adquiere un portal SASE, autenticas a la persona allí y él va a AWS, pero no directo. Tienes un pinpoint donde aquí estás autenticando al usuario. Eso es un cambio de arquitectura. ¿Ok? Bien. Tengo que tomar en cuenta muchos detalles. Todos esos detalles que yo tomaba en cuenta en la LAN. Web Security, para no infectar la computadora. SaaS Security, porque ¿qué pasa? Yo puedo, así como Azure, eso es un SaaS. Puedo tener, no sé, un monday.com y puedo hacer que las personas se conecten a su Monday, pero que solo sea del servicio SASE. Así cierro mi servicio público, ¿vale? Es un cambio de arquitectura, una manera diferente de pensar, ¿ok? De cómo voy a conectar las cosas. DLP, cómo hacer que no extraigan la información. ¿Qué tal si dentro del servicio de SASE... ¿Cómo estoy con el tiempo? No, pero ¿cuánto me queda? 10. ¿Qué tal si al servicio de SASE le agrego un agente pequeño, lo instalo, no consume muchos recursos y arranca a trabajar? Ya un agente instalado en el computador. Ese agente me va a hacer web filtering, ese agente me va a hacer DLP, ese agente me va a hacer ruteo de VPN, ¿vale? Allá es donde vamos a llegar. Vamos a llegar a que, no, ya lo hemos experimentado, estamos trabajando en la casa, pero las organizaciones están volcándose a este tipo de soluciones porque son mucho más flexibles, rápidas, ¿ok? Y escalables. Zero Trust Access, MFA, Firewall, evitar que la gente vaya a donde le dé la gana ya después de estar autenticado. Usted tiene permiso para ir a lo que necesita para trabajar. ¿Ok? Bien, ¿qué más? Performance Optimization con SD-WAN. Entonces busco la mejor ruta o el mejor camino para la conexión. ¿Ok? Recuerden que estamos hablando de comunicaciones seguras, de arquitectura, de ver cómo estoy conectando a las personas, a los usuarios para que tengan una mejor experiencia de trabajo en aquel ambiente hostil que decíamos, no salgan. Bueno, ahora estamos trabajando ahí. ¿Por qué debe interesarles a los profesionales? Simplifica infraestructuras complejas, mejora la seguridad sin comprometer el rendimiento, reduce el tiempo dedicado a la gestión de herramientas, permite un soporte escalable. Para la transformación digital, la posiciona como líder en la estrategia de infraestructura de última generación. Infraestructura de última generación. Ya no estamos hablando de Next Generation Firewall, no. Ya estamos hablando de infraestructura de última generación. Hay que hacer el cambio. Pensar cómo voy a hacer mi SASE. ¿Ok? Tengan eso en cuenta. SASE es más que una tendencia, es un cambio de arquitectura. Se alinea con el funcionamiento actual de las empresas. ¿Por qué se alinea con el funcionamiento actual? Todos están en teletrabajo, todos están viajando. Y yo quiero darle la seguridad a toda esa gente que está viajando. Así que tengo que repensar cómo voy a conectar, cómo voy a autenticar, cómo voy a inspeccionar el tráfico, ¿vale? Para que todo ese tipo de ataques que escucharon no ocurran. Adoptar SASE mejora tanto la seguridad como la experiencia del usuario y como profesionales de IT debemos liderar este cambio porque a esto es a lo que vamos a ir migrando y es a lo que vamos a ir transformando la arquitectura de conectividad de los usuarios finales en las organizaciones.